Ay, yo avisé. Yo avisé. Según yo avisé. Y ya es bastante tarde. Y yo lo tengo que sacar de mi pecho. Lo siento. Y va a ser hoy. Ya saben que queda grabado en mi perfil. Y si alguien tiene alguna duda y no puedo ver los comentarios por si eso pasa, me mandan un inbox. Un inbox. Y resolvemos dudas. ¿Sale? Mi hermano cósmico, uno de mis hermanos cósmicos, me envió un enlace de una, creo que también es una colega, eh, para... Hablaba de lo mismo, ¿no? Hablaba de esta parte de la eutanasia de la España. Es que ha sido un notición, ha sido una notición. Yo estaba tranquilamente desayunando, ¿verdad? Y de repente sale la noticia: España somete a votación y acepta esta parte legal de la eutanasia y el suicidio asistido, y despenaliza y empiezan a explicar. Pasaron el video de, de la votación, la mayoría obviamente gana, y la verdad fue una sensación como entre de asombro y, y medio cosa y medio alegría, y como lo puse hace rato, ¿no? Fueron sentimientos encontrados que la verdad no pude distinguir todos. Lo tuve todo el día pensando, y sí es como... Sí es algo raro, pero yo creo que es válido y es bueno, es sano para algunas cosas, en algunos casos específicos. España mencionaba en el caso de enfermedades terminales, en casos inclusive de demencias, hay condiciones para poderlo hacer, y una de ellas es ser de nacionalidad española. No sé si se acuerdan de la película, bueno, es un libro, pero yo vi la película antes, yo antes de ti, ¿no? Que el chavo queda totalmente cuadrapléjico y van a Suiza a hacer un suicidio asistido pedido por él. Él ya había decidido, y yo decía, ala, qué chido, ¿no? Ojalá y tuviera yo el recurso y pudiera ir, y el suicidio asistido. Pero pues no es así de fácil, ¿no? Ya investigué y no son 3 pesos, ni es tan fácil como ir y pedir un suicidio asistido y ya se te va a hacer, y sin repercusión legal, ¿no? Para quien lo haga. Hay una distinción muy grande, hay cosas muy interesantes que debemos saber antes de poder decir suicidio asistido, eutanasia, bioética. Cuando comenté eso hace rato, un amiguito mío me dio el ejemplo, o me dio la comparativa entre el suicidio asistido, la eutanasia y el aborto en cuestión de derechos, ¿no? En cuestión de decidir sobre el propio cuerpo, y que no era nada distante o no era tan diferente el suicidio asistido, la eutanasia o el aborto. Pero yo creo que sí, son cuestiones totalmente... El espectro, o sea, el prisma gira muy, muy poco en relación de un aborto y en relación a la eutanasia. Me voy a permitir explicar por qué. Porque de verdad que esto es un avance, pareciera mínimo, pareciera un retroceso, pero yo creo en el fondo de mi ser y de mi corto alcance de comprensión, yo creo que esto es un avance grande en cuestión legal, de bioética, que, que realmente tengan esta, hola muñequita, que realmente tengan esta capacidad de poder decidir sobre... También voy a platicar el hecho de una vida
digna, una muerte digna, un bien morir, que también la gente como que revuelve esto y confunde, y yo también lo mencionaba con algunas personas, el hecho es las condiciones en las que está el paciente, el hecho de decidir en el momento que tal vez no haya otra opción y la gente ya no soporte el dolor, ¿no? También cuando leí un poco al respecto, hablan de las enfermedades mentales tales como el Alzheimer, que también es una enfermedad que de todos modos es crónica, degenerativa. En algunos países la incluyen, también, claro, puedes compartir. Lo puse público, creo, quiero pensar. Hola, corazón. Entonces, voy a empezar con, ya saben que yo, y mis conceptos, para que tengamos un contexto, para que tengamos un panorama un poco más claro, ¿sí? Yo le decía a mi amigo que en cuestiones de eutanasia y de aborto, de esta parte legal entre penalizar al médico y no hacerlo, realmente las cuestiones legales son como muy finitas, el límite es muy finito, pero está muy claro, muy claro. El chiste no es si está bien o mal físicamente o moralmente. Ajá. No es ese el chiste. El chiste de la noticia es que ya no está penalizado y que realmente se puede hacer y al médico ya no se le va a castigar legalmente el practicar estas acciones como la eutanasia y el suicidio asistido en orden o en pro de una muerte digna y de un bien morir. ¿Sale? Entonces, la eutanasia, mucha gente, obviamente no puedo decirte nombres, sé de casos muy cercanos que la han practicado y en el silencio, ¿no? Creo que había una película de Javier Bardem que se llama Mar Adentro. Ese es un ejemplo claro de dejar de dar tratamientos paliativos al enfermo terminal. Es ya no alargarle la enfermedad. El tratamiento paliativo es el evitar el dolor, evitar los malestares de la misma enfermedad que se padecen, y es dejar que el cuerpo siga su curso. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas se han hecho, quiero pensar, que tal vez de manera inconsciente o de manera inconsciente, para el bien morir de un paciente, de un familiar, de lo que sea, ¿no? Entonces voy a permitirme leerte, ya sabes, esto es como una clase, ¿no? Pero bueno, me voy a permitir leerte el concepto de bioética, porque el asunto legal obviamente tiene que ver con esto, con la bioética. ¿Qué es la bioética? ¿Qué regula? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? ¿Para qué existe la bioética? Ajá. Entonces, la bioética estudia o es un estudio sistemático. Entendamos por un estudio sistemático que tiene un orden, que tiene un protocolo, que realmente hay investigación formal, hay evidencia. Ajá. Es un estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida. Otra vez, es un estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida. Obviamente, la primera es medicina, pudiéramos hablar de enfermería, pudiéramos hablar de nutrición, pudiéramos hablar de psicología, obviamente de medicina y en todas sus subespecialidades, ¿verdad?
Es un estudio sistemático de estas ciencias de la vida y de la atención a la salud. De la atención a la salud. Todos los que están involucrados en esto, los trabajadores sociales, los administrativos de un hospital, todos los que tengan que ver con la salud, la conducta de estas ciencias de la salud y la atención a la salud, examinando esta conducta a la luz de los valores y los principios morales. Por eso hablaba yo de moral. Por eso es que se penaliza. Ahorita te voy a dar un background, te voy a dar unos antecedentes para que veas por qué fue noticia en España el hecho de que ya esté despenalizado actuar, esta práctica. Yo no pienso ahondar en el asunto moral. No terminaría yo nunca. Está bien o está mal. Los que han hablado conmigo, los que han tenido terapia conmigo, saben que aquí conmigo no hay nada bueno ni malo, sino es sano o no sano. Y bajo esa perspectiva, bajo esa luz de sano o no sano, tenemos esa condición de realmente es sano mantener un cuerpo que tal vez ya no se recupere nunca o que tengamos pruebas de que ya no se va a recuperar nunca, y el dolor que produce un cáncer de colon, un cáncer de páncreas, un cáncer de garganta que ya no tiene remedio. En otros países inclusive incluyen el delirio, la demencia senil, incluyen el Alzheimer. Esta parte de la vida digna de un paciente con un Alzheimer muy, muy avanzado. Y te la voy a poner fácil, rápida, ¿sí? El Alzheimer no nada más es la pérdida de memoria. Obviamente se va pudriendo el cerebro. En palabras crudas, el Alzheimer, de eso se trata. Y tardamos en diagnosticarlo, en darnos cuenta, porque empieza desde el hipotálamo a echarse a perder, empiezan las células a morirse, ¿sí? Y a partir de que va del centro se expande hacia afuera y va perdiendo poco a poco las funciones digestivas y respiratorias, hasta que o muere de un paro cardiovascular porque el cuerpo se olvida de bombear sangre, o se olvida de digerir los alimentos, o se olvida de respirar. Este sistema parasimpático que rige esas funciones del cuerpo ya no funciona porque las células ya no están. Entonces, la bioética estudia estas partes de la enfermedad y cómo se conduce el paciente y cómo se conduce el profesional de la salud con ellos. Es necesario llegar hasta esos estadios del Alzheimer para dejar que el cuerpo siga sufriendo, aun cuando el paciente ya nos pidió que ya no quiere padecer eso. Esa es la cuestión ética, esa es la cuestión moral. Esa es la parte en la que cada quien tiene una opinión, como todo mundo tiene un ombligo. Y cada quien va a decir según su moral, según sus valores, según sus creencias religiosas. Esa es la razón por la que España es noticia, porque es el primer país de tradición católica en aprobar una legislación que garantiza a los pacientes terminales el acceso tanto a la eutanasia, que la eutanasia, ¿qué es? ¿Qué diferencia hay entre la eutanasia y el suicidio asistido? Que son cosas totalmente diferentes, pero que en ambos pueden salir perjudicados los profesionales de la salud, en este caso los médicos o los enfermeros que están en primera fila, en primera línea con el paciente terminal o que está padeciendo una enfermedad crónica degenerativa que ya no hay más. ¿Has escuchado esta parte de ser desahuciado? El médico
te dice, llévatelo a tu casa a morir a su cama. Lo hemos escuchado, yo lo he escuchado de primera mano. Llévense al Señor a su casa, que muera en su casa. Ya no podemos hacer nada por él. Eso es el punto final de una posible recuperación, cuando el médico ya no ve cómo, ya hizo todo lo posible, ya no puede hacer más, el cuerpo ya no va a reaccionar más. Y yo lo he escuchado. Llévense al paciente a su casa, que muera en su cama. Entonces, insisto, estas prácticas se han hecho de manera inconsciente, de manera abierta, de manera no tan abierta, pero se han hecho. Y bueno, en cuestión de vida digna y de una muerte digna, una amiga también decía que cómo es posible que se pueda legislar esta parte de una muerte digna y que no tengamos derecho a una vida digna. Eso también tiene mucho que ver con las cuestiones éticas y de salud, pero no precisamente en cuestión bioética, como te lo acabo de leer. Es un estudio sistemático que analiza la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida. El hecho de una vida digna no nada más es tener salud. La Organización Mundial de la Salud lo dice. Tener salud no es ausencia de enfermedad. Y ese concepto, cuando lo actualiza la Organización Mundial de la Salud, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí ya todos brincamos, porque nos reconocen a nosotros como psicólogos y a todas estas profesiones que tienen que ver con la salud, porque esto es interdisciplinario. No nada más es el hecho de salud, sino el ambiente donde vives, la parte ya sea urbana o rural donde vivas. La psicología comunitaria es una cosa maravillosa y milagrosa inclusive, cuando nosotros atendemos las necesidades de la comunidad sin alterar a la comunidad. Ahí es donde se hacen milagros. Eso es una vida digna. En Songolica yo lo viví y fue maravilloso cuando quitaron las estufas de leña dentro de la casa y las pasaron al patio. Hicieron unas estufas todavía de leña, pero un poco más prácticas, y las sacaron del hogar porque eso obviamente estaba causando problemas respiratorios, pulmonares. Eso fue mejorar un poco la calidad de vida de los habitantes de esa zona con el simple hecho de sacar una estufa de leña al patio. Y no alteramos sus costumbres, sus usos. Es su necesidad aplicada a sus propios recursos, no alteramos nada y se mejoró la calidad de vida, se mejoró un poco la salud. Y así pudiera ayudarte muchos ejemplos para que veamos que el bien vivir es mucho más allá de tener un techo, de tener comida, de tener salud inclusive. Tenemos que tomar en cuenta que la salud mental es parte de nuestra salud integral. Insisto, esto es interdisciplinario. Entonces, esa es la parte increíble que a mí me causa mucho ruido, porque yo sabía, de hecho, que había países, ahorita te voy a decir cuáles, en los que se podía hacer esta parte del suicidio asistido. Mira, la eutanasia como tal es pues cesar la vida de un paciente que ya lo pidió. Se tiene que pedir. Acá hay unas especificaciones, depende de los países, hay unas especificaciones muy claras, por eso digo que la línea es muy delgada, pero muy, muy clara. Entonces España tiene esta legislación que garantiza al paciente terminal al acceso tanto a la eutanasia, que es administrada por un médico. Hemos visto en películas, yo he visto en películas esta sobredosis de morfina
que es muy común dárselos a los pacientes con cáncer, con un cáncer en etapas muy avanzadas, que genera mucho dolor. Y la morfina como para esta parte paliativa de evitar el dolor, exceden las dosis y bueno, como una sobredosis en cuestión de cualquier opiáceo, ¿no? He visto, no me acuerdo en qué otra película, el hecho de la insulina también. No quiero dar ideas, pero obviamente esto tiene que ser practicado por un médico, tiene que ser administrado por un médico. Inclusive, no leí en esta parte de lo de España, supongo yo, ¿verdad? Te digo, tendría yo que buscar más información, pero tendría que ser en instalaciones de salud, o sea, hospitales, clínicas, impartidos por un médico. Uh-huh. La insulina, en una película que te digo, no recuerdo cuál, la persona no tenía bien su memoria a corto plazo, entonces el familiar le inyecta insulina de manera constante porque no recordaba si ya se le habían aplicado o no hasta que fallece. ¿Sí? Entonces, en esta legislación española dejan muy en claro que es administrada por un médico. Esa es la eutanasia. Ajá. Y el suicidio asistido, que es en el que el paciente recibe los medicamentos con los que podrá poner fin a su vida. No lo hace el médico. El médico facilita sustancias, medicamentos en los que el paciente mismo hace un suicidio, pero es asistido por un personal médico. Obviamente el objetivo de ambos es terminar la vida de un paciente. Uh-huh. ¿Y por qué esto lo estudia la bioética? ¿Qué tiene que ver la bioética con que el paciente ya se siente desahuciado o ya lo desahució el médico y ya se quiere morir? Ese es el chiste. Yo creo, ¿verdad? Porque recuerden que esta es la opinión que a mí nadie me pidió, ¿no? Yo creo que la parte importante aquí de la ética en cuestión de valores es lo que el paciente requiera. Ajá, Verónica, ¿y qué sucede con los pacientes que ya no respiran, que están conectados a un aparato para poder vivir? Estas personas que los riñones ya no funcionan y las diálisis, bueno, por eso especifica aquí. Enfermedades crónico-degenerativas en fases terminales. Algunos países incluyen las demencias, que, bueno, ahí también habría que ver el estado físico de la persona en cuestiones de, puede ser inclusive peligroso en una cuestión de psicosis, en una pérdida de memoria, en los ataques de ira y ser un peligro para los cercanos a él y para él mismo. Tal vez. Tendría yo que investigar más, ¿no? Y obviamente, por darte un ejemplo de qué es una vida digna, estas personas que viven en la calle, que están psicóticas, ajá, los que hablan solos, los que no se bañan, los que no se peinan, los que viven en la calle, pero que están psicóticos. Alguna esquizofrenia, la mayoría de ellos sufre esquizofrenia. Uh-huh. Eso no es una vida digna, pero ¿son candidatos a la eutanasia? No, la bioética dice que no, porque no tienen una enfermedad terminal. No, ese padecimiento, esa enfermedad mental no disminuye su calidad de vida, no va a diezmar el número de años de su vida. Entonces, él no es candidato. Para que tengamos un ejemplo claro entre qué sí y qué no, qué es una vida digna y qué no es una vida digna. Si a ese paciente psiquiátrico que anda en la calle lo metiéramos a un nosocomio, si lo metiéramos a un hospital psiquiátrico, le diéramos la atención de vida,
de vida, de deber, y le diéramos esa atención de vida, se pudiera recuperar y pudiera tener una vida digna. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Quiero pensar que les quedó claro. Necesito al público enfrente para que me digan que sí o no. Chingao. Bueno, entonces, España lo pone bien clarititito. Solo enfermedad grave e incurable. Oye, Verónica, ¿y el SIDA? ¿El síndrome de inmunodeficiencia adquirida también está ahí? No, porque ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida tiene un tratamiento que es bastante efectivo, que cuando uno lo tiene puede vivir muchos años con una buena calidad de vida, obviamente unos cuidados diferentes, como el que ya está dializado, como nosotros los diabéticos, teniendo una dieta, teniendo un estilo de vida, podemos vivir mucho tiempo y de una buena manera. Pero dice enfermedades graves e incurables, padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Gente que ya está postrada en cama, que ya no va a levantarse, y que cause un sufrimiento intolerante. A mí me han dicho que el cáncer de colon es de los peores. Es mucho dolor. Yo creo que ningún cáncer es bonito, pero dicen que ese de colon es desgarrador. El de huesos también dicen que es muy doloroso y es obviamente imposibilitante. Si ya tenemos una metástasis muy avanzada, pues ahí puede entrar la eutanasia o el suicidio asistido. ¿Sale? Muy bien. Quiero pensar que queda claro hasta aquí la diferencia entre el aborto, inclusive por decirte otra cosa, ¿no? El aborto sí tenemos decisión sobre nuestro propio cuerpo. Hay cuestiones legales en México hace mucho tiempo. Yo tenía entendido que si el producto viene mal en el sentido de que viene incompleto, de que no va a tener un buen pronóstico o una vida larga, si pone en riesgo la vida de la madre, el aborto es permitido legalmente. Si es producto de una violación también es legalmente permitido el aborto. En esas circunstancias tan específicas está permitido el aborto y no es penalizado. Entonces, esa parte yo creo que la tenemos como clara, quiero pensar que la tienen clara, porque una cosa es, tuve cáncer, por darte un ejemplo también muy estúpido, pero para que tengamos una idea, me dio cáncer, o sea, no sé, pero que también decirte cáncer de pulmón y fumé toda la vida, hay gente que fuma toda la vida y no le da cáncer nunca, ¿no? Pero una cosa es la decisión de tener relaciones sexuales sabiendo el riesgo de un embarazo, tal vez no planeado, no deseado, y tener esta parte de responsabilidad, por así decirlo. Y luego que me dé cáncer, que me dé Alzheimer, que me dé, no sé si entraría el lupus también, ¿no? Un lupus muy avanzado, no diagnosticado, que no tiene mucho pronóstico de vida el paciente. Un glaucoma. Eso no lo decidimos nosotros. O sea, no es en cuestión de valores. Me dio, estoy sufriendo, ya estoy incapacitado, estoy desahuciado, ya no quiero seguir padeciendo esta enfermedad. ¡Pum! ¡Caput! Se acabó. ¿No? A un aborto. Yo creo que va por ahí. A ver.
A los 3 meses te hacen una prueba de síndrome de Down. A mí me pasó, estaba en el consultorio y me dice el doc, vamos a hacer la prueba y ya decides. Síndrome de Down y creo que hidrocefalia, espina bífida, esclerosis múltiple, esa también es motivo de aborto, esclerosis múltiple. O sea, sí, son enfermedades como que muy específicas, ¿no? Como que realmente no va a tener un buen pronóstico o una buena calidad de vida o una vida digna el producto después de que nazca. Entonces, el chiste es como, güey, ¿para qué te ponemos en trauma? Y para que pierdas y tengas esa pérdida y todo lo que implica la pérdida de un bebé. Hay una película que a mí se me hizo como muy lenta, pero a fin de cuentas yo nunca he pasado, ni pasé, ni pasaré una experiencia de perder un hijo después de nacido, a horas de nacido. Creo que son fragmentos de una mujer. Este dolor y esta pérdida, mi tesis de maestría en la Unimex fue precisamente de eso, ¿no? Cómo superar un duelo de un hijo que no se logra, o un hijo, también todo lo que incluye la pareja, ¿no? Ese impacto en cuestión de salud, por eso el médico lo ve, esa es la parte de la bioética, de decirte el médico, tú decides. Yo creo que es súper importante esta parte de decidir. Ajá. La película está como, a mí se me hizo muy corta, o sea, el tema daba para mucho más. Obviamente después al final la señora tiene un bebé arcoíris, que es después de una pérdida de un bebé, viene otro bebé y bueno, ¿no? Entonces te voy a decir, voy a aprovechar esta parte de donde el médico te da a elegir, que lo mejor sería no tenerlo, ¿verdad? Mira, dentro del juramento hipocrático que hace el médico a la hora de recibirse, de titularse, no sé, dice: en cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Dietéticas. Bueno, tengamos en cuenta que en esos tiempos la gente se curaba con tés y con cosas como la herbolaria, ¿no? Jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me soliciten. Ese ha sido el punto álgido entre la bioética para la eutanasia y el suicidio asistido y todo este problema moral en cuestión de decisión sobre el propio cuerpo, la muerte digna y la vida digna y el no querer padecer. O sea, si el médico juró que no te iba a dar medicamento para que te mates o que te hagas daño, entonces ¿por qué estamos permitiendo que la gente decida sobre su propia vida? Ese es el punto, está decidiendo sobre su propia vida. Ahorita te voy a decir por qué o cómo. Entonces, jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. No voy a decir quiénes tampoco, pero yo sé de médicos que sugieren de una forma muy sutil desconectar pacientes, dar esta sobredosis de morfina, en fin, un chorro de cosas. Las cuestiones legales, te digo, son importantes. Y suman las cuestiones religiosas. Espérame, no te me adelantes. Tranquila, te dice un niño de aquí de mi colonia. Tranquílate. Ahorita voy para allá. Entonces dice: jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. ¿Estás de acuerdo que en ese tiempo los niños que salían deformes o enfermos los mataban? O sea, los aventaban de un risco. La película 300 nos lo mostró muy claro. Entonces, pues sí, el niño nace porque había que poblar la tierra. ¿Estás de acuerdo?
Y una vez que nacía el niño y si no funcionaba, pues se morían. No había medicamento como para salvar a un niño. Los tiempos son totalmente diferentes. La moral es totalmente diferente de cuando se hizo el juramento a estos tiempos. Esa es mi justificación, ese es mi raciocinio con respecto a este tema. Ya son las 11 de la noche. No manches, ya me voy a dormir. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Está chingón. Yo no estoy diciendo que no, esté padre. Está chido. Que juren esto. Está. Pero. El servicio hacia nosotros. Yo, Verónica Polerón, en algún momento, si yo veo que ya estoy muy chochita y nadie cuida de mí, porque también en algunos países han permitido eso. Señores de avanzada edad que no tienen familiares y que ya no tienen cómo sostenerse, piden suicidio asistido y se les está dando. Anótenme, por favor. No tallaré cálculos, sino que dejaré esto a los cirujanos especialistas. Bueno, esa es una cláusula entre ellos y para ellos, ¿no? En Suiza. Gracias. Sí, yo decía que por ahí ese país me llamaba, voy a terminar viviendo allá, cabrón. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe de ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. Si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posterioridad. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame lo contrario. Qué fuerte. Bueno, yo creo muchísimas cosas, pero ya me di cuenta a la hora, así que me voy a apurar. Bueno, voy a darte un contexto, ¿sí? Yo quiero pensar que les queda claro la diferencia primero entre eutanasia y suicidio asistido. La eutanasia es una persona que ya no tiene cómo y en algún momento el familiar puede decidir por el otro también, ¿sí? Son cosas, a mí me llamaba mucho la atención, hubo una legislación en Estados Unidos de los que eran familiares sin lazos sanguíneos. ¿Qué quiere decir esto? Gente que vive junta, pero que no son parientes. Entonces, a la hora de una intervención quirúrgica, un papá, un hermano, o sea, alguien consanguíneo que no pudiera llegar enseguida y era cuestión de vida o muerte, súper rápido decidir si opera o no, el que vive con él puede decidir. Eso, para mí se me hace súper moderno, necesario, porque imagínate, un caso como el mío, no puedo hablar de nadie más que de mí. Yo no estoy casada, no tengo hijos, no pienso hacerlo. Que yo me vaya a vivir con otras amigas ya viejitas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mantener? Si ya no hay ni pensión, ni el Afore me va a alcanzar por una semana. O sea, esta parte de la salud, del bien vivir, del vivir dignamente. No nada más es, sí, güey, decido morirme, caput. No, o sea, yo creo que tiene que ver un montón de cosas. Entonces, esta cuestión de que ya no se penalice, de que realmente, porque, o sea, a mí se me hace tan cabrón que es mi vida, yo quiero decidirlo. Y fíjate, cuando yo decido matarme, pegarme un tiro, ahorcarme, rasgarme las venas en la bañera para no hacer charco, esa connotación, cuando no estamos enfermos físicamente, pero estamos enfermos mentalmente, qué pinche decisión
entre eso y el otro. Eso también sería otro tema. Ya me encabroné. Porque es cuestión legal en decisiones de vidas ajenas al médico. En situaciones muy estrechas de enfermedades mentales, como el Alzheimer, que también es una enfermedad física, incapacitante, ¿cómo dice aquí? Imposibilitante. Pero cuando nos suicidamos, o cuando la gente se suicida sin ninguna de estas enfermedades, estamos mal. ¿O cómo? Ahí no hay salud, ¿estás de acuerdo? El mismo cuerpo, esa es otra parte importante, el mismo cuerpo procura preservar su vida, el mismo cuerpo está diseñado de esa forma. Por eso te digo que cuando ya no podemos sobrellevar nuestra existencia sin dolor y el médico lo acredita, nosotros podemos decidir sobre nuestra vida. Entonces, ¿por qué penalizar al médico? Esa es una cuestión bioética, para que entendamos, ¿no? Pero bueno, somos seres sociales, tenemos que estar regidos bajo ciertas reglas, si no, todo fuera una horchata, y no de las buenas. En Países Bajos, o sea, yo creo que esto ha... Sí, yo creo, sí, claro, ha habido mucho suicidio en el sentido, bueno, siempre ha habido suicidio, siempre ha sido como una de las, yo creo que una de las principales razones de muerte en el mundo, ¿verdad? En las que no podemos contabilizar a ciencia cierta. Yo digo porque ha habido casos, leí en Facebook un caso de una contadora que era muy conocida entre el gremio médico porque ayudaba en sus declaraciones de impuestos. Era una contadora que auxiliaba a médicos a pagar sus impuestos y amanece ahorcada en una hamaca, creo que en el estado de Nayarit, y sospechan de su pareja, sospechan que es un feminicidio y el vato pues lo quiere hacer pasar por un suicidio, cuando ella tenía planes a futuro. Ese mismo fin de semana, cuando ella pues tenía una carrera, tenía un trabajo y no tenía como motivos. Habría que hacer una autopsia psicológica, pero a lo que dicen sus familiares, ella no tenía razones, ni había expresado pensamientos de muerte, ni deseos de muerte. Entonces aparece colgada y el último que fue visto con ella fue pues su pareja, ¿no? Entonces, pero bueno, eso también es otro tema que la verdad no estoy lista. No estoy lista para hablar de feminicidio. Todavía no. Entonces, en Países Bajos, en 1973, un médico fue condenado por facilitar la muerte de su madre tras solicitar la eutanasia. O sea, la mamá de un médico le rogó, según la historia, para que ella le practicara la eutanasia. También tenía un cáncer muy avanzado, sufría mucho la señora y le pedía a su hijo que terminara con su vida, ¿no? Entonces, o sea, nada más imagínate ese dilema en el 73, 1973. Tu mamá te pide que la ayudes a terminar su vida y tú como médico, entre tu juramento hipocrático y tu mamá y el verla sufrir y el que ya no quieres que sufra. Obviamente el fallo del tribunal estableció criterios, lo exoneraron. Obviamente hubo un problema ahí, está largo el chisme. Sí lo encarcelan, tiene un proceso jurídico, tiene un proceso penal, al final lo exoneran y a partir de ahí es como el antecedente para estas legislaciones que tienen los Países Bajos. El fallo del tribunal estableció criterios
en los que no se requerirá que un médico mantuviera vivo a un paciente en contra de su voluntad. Pero esto es muy diferente. O sea, obviamente son antecedentes que nos hacen fácil ahorita poder tener estas líneas, ¿no? Estas partes claras entre que sí y que no. Entonces, el criterio es que no se le puede requerir a un médico mantener vivo a un paciente que ya no quiere estar vivo. ¿Y cómo podemos saber que el paciente no quiere estar vivo? Pues te lo va a pedir. Así de, por favor, ya, por favor, ya. Imagínate el sufrimiento, ¿no? Ha de ser horrible, ¿no? Bélgica se convierte en el primer país en practicar la eutanasia a un menor. Era un menor de 12 años. También enfermedades terminales. El cáncer es el mayor, ¿no? El mayor la mayor incidencia de estas enfermedades terminales incurables que causan mucho dolor. El menor también era un paciente con cáncer. Luxemburgo, ¿cómo se pronuncia? Luxemburgo. Los pacientes tienen la opción de solicitar el procedimiento después de recibir la aprobación de 2 médicos y un panel de expertos. Entonces, no es nada más llegar al hospital y decir, ay, me siento mal, me voy a morir, ay, ya, por favor, mátenme. No. Me imagino, con lo que yo estuve leyendo, que es un proceso como de intentar, como lo decía yo hace rato, ¿no? De acabarse todos los recursos, de probar todo, el paciente no va a poder salir adelante y ya que decida. ¿Qué hacemos? Si quiere vivir, si no... Mira, inclusive es muy común, yo inclusive también lo llegué a pensar, ¿no? Si mi cáncer estaba muy avanzado, yo la verdad las quimioterapias, ¿no? Y hasta donde llegue la cuerda y se acabó. Pero bueno, eso digo yo. Habrá gente que piense diferente, ¿no? Mis papás siempre me han dicho que si dependo de un aparato para estar vivo, desconéctenme. Desafortunadamente, México todavía no alcanza eso. Desafortunadamente. El síndrome de Guillain-Barré. ¿Ese cuál es? Tendría yo que voy a apuntarlo. Guillain-Barré. Lo voy a buscar. No sé qué es eso. Ajá. Entonces, desafortunadamente en México no tenemos esa opción de decir, sí, después de, no sé, porque también esa es la parte, ¿no? Después de determinado tiempo, ya pudiéramos decir que estás, o sea, ¿cuántos años? No sé, la verdad no recuerdo ahorita, pero ¿cuánto tiempo estuvo Gustavo Cerati conectado? Obviamente la mamá decía, ay, es que me siente porque estoy aquí, me aprieta la mano, cuando pudo haber sido una pulsión, ¿no? De apretar. Y la mamá decía que le hablaba y Gustavo le apretaba la mano y por eso no lo desconectaba, ¿no? Entonces, eso son muchísimas cosas. Nosotros desde afuera podemos decir 1000 pendejadas, pero ya estando ahí ha de ser bien difícil, bien difícil. Entonces, Luxemburgo es degenerativo, ataca el sistema inmunológico. Guillain-Barré. Y si no hay sistema inmunológico, cualquier enfermedad puede atacarte y ¡pau! Suena lógico. Entonces, Luxemburgo pide primero 2 médicos y un panel de expertos. Ajá. O sea, Luxemburgo, antes de que tú puedas decir, sí me quiero matar, y el médico pueda hacerlo, primero tiene que haber otros 2 médicos que digan que sí, o sea, que chequen tu caso clínico y que confirmen que no hay para dónde, y un panel de expertos, que pueden ser inclusive investigadores de la misma enfermedad, y que realmente dieran pues en efecto, ¿no? El paciente ya no va a recuperarse, ya no hay solución, ningún medicamento le va a hacer, ni un paliativo le va a hacer, mejor acabar, ¿no?
En Colombia, fíjate, es el único país latinoamericano, que tiene esto similar, pero te voy a decir cómo lo explica cuestión sus leyes. Es homicidio por piedad. Ni siquiera es suicidio, no es eutanasia. Ellos manejaron en 1997 homicidio por piedad. Y exime a los médicos, o sea, no los culpa de responsabilidad penal si se trata de un enfermo terminal bajo intenso dolor o sufrimiento, que lo hubiera solicitado libremente y en pleno uso de sus facultades mentales. Yo creo que esto también es importante. El paciente que no tenga la capacidad de hablar, ¿cómo chingados va a pedir la eutanasia? Por eso digo que aquí en México eso no se puede hacer porque sigue siendo homicidio, aunque sea por piedad, sigue siendo homicidio. Son pequeñas líneas que me encantaría que un abogado me auxiliara, ¿verdad? En las que por ese simple concepto, ese campo semántico que se utiliza, cambia todo el sentido de la acción, ¿no? Homicidio por piedad. Que el paciente debe solicitar libremente, o sea, nadie más debe de pedirlo más que el paciente, ni su familiar, ni su pareja, ni sus hijos, ni nadie. Tiene que ser el paciente, de manera libre y en pleno uso de sus facultades mentales. O sea que las personas con Alzheimer valieron madre en Colombia porque ya no va a poder ser, obviamente. Vamos a ver. Como los perritos que les hacen prueba y si no tienen ya cura te dicen si quieres la eutanasia o que siga sufriendo. Es chistoso porque muchas personas duermen a sus perros porque sufren y no a sus padres porque tú vas a sufrir. Mira, yo no voy a tocar ese tema porque la gente se me pone loca, se me altera, me dice insensible y como yo nunca he tenido mascotas no entiendo, ¿no? Yo justifico, si le tienes cariño y amor a un perro, a un gato, a un animal, ¿por qué no tenerle cariño, amor, aprecio a un ser humano? Que el perro es incondicional, que el gato pues no tiene conciencia de sí, sí. Pero para eso está la bioética. Precisamente para eso está la bioética. Entonces, en Colombia, a fuerza el paciente tiene que tener conciencia, uso de sus facultades mentales y solicitarlo libremente. Nadie más puede decidir por él. Que yo creo que tendría que ser una premisa en cualquier país para poder realizar este tipo de actos, ¿no? Continúa, dice, la ayuda debe de ser por un profesional de la medicina con autorización de un comité científico interdisciplinario. Esto también yo creo que debería ser en todos lados. No es nada más un médico que venga alguien más, que corrobore, que dé una segunda opinión, una tercera, una quinta opinión. Escatimar cero, escatimar nada, o sea, usar todos los recursos y ver que no se puede hacer más nada. El paciente lo pide, adelante. Y no castigar al médico, y no castigar al hospital, y no castigar a quien lo hace. Aunque aquí dice homicidio por piedad y habla de profesionales de la salud. En cualquier país dice que tiene que ser un profesional de la salud, si no, sí sería homicidio. En Canadá la eutanasia la llama asistencia médica para morir. Y es legal junto con el suicidio asistido desde 2016. Bueno, Canadá tan moderno, apenas en el 16, pero bueno, él ya está legalmente, ya tiene su eutanasia llamada asistencia médica para morir. En Nueva Zelanda es el primer país en el mundo en someter la eutanasia a refrendo en el 2020. Esto quiere decir que tenían una legislación con respecto a esto, pero no la tenían muy clara. España también hace este tipo de votación como que en su Cámara de Representantes,
todos, la mayoría votan a favor y es como que se legaliza la eutanasia. Y te digo, o sea, es noticia porque pues el país como muy católico da pie a la eutanasia. Cuando Dios es el que decide cuándo te vas a morir, pues sí, la verdad que es un avance para nuestros conquistadores, ¿no? El suicidio asistido legal en Alemania, en Suiza, en el estado de Victoria, el estado australiano Victoria, el suicidio asistido, no la eutanasia, ¿eh? Por eso yo decía Suiza, ¿no? O sea, Suiza es la onda, ya. Allá hay que ir a vivir de viejitos para que te mueras a la chingada acá, entre montañas. Alemania no me gusta, pero bueno, también pudiera ser, ¿no? En Estados Unidos, no todo Estados Unidos está a favor de esto, así como la pena de muerte, que también se me hace una cosa de discusión. Como la pena de muerte, pues la eutanasia no es legal en todos los estados de la Unión Americana, solo California, Colorado, Hawái, Maine, New Jersey, Oregon, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia tienen despenalizada la eutanasia o el suicidio asistido. También todo tiene que ser con profesionales de la salud y pedido por el paciente y que tenga enfermedades crónico-degenerativas o que no haya posibilidad de recuperarse por completo. En la Ciudad de México, en el estado de Aguascalientes y en el estado de Michoacán, está permitido que los pacientes rechacen tratamientos paliativos con enfermedades terminales. Somos, a ver, corrígeme, tiene mucho tiempo que no me digo los estados con las capitales, pero somos 31 estados y una Ciudad de México. Así, ¿no? O 32 estados. Y nada más 3 tienen despenalizado. Y no es ni siquiera el suicidio asistido. Te vuelvo a leer. Es el rechazo de los tratamientos paliativos con enfermedades terminales. Entonces, es lo que yo te decía hace un momento. Voy a rechazar el tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, hasta donde me dé el cáncer y hasta ahí voy a vivir y se acabó. No quiero medicamentos antipsicóticos, no quiero medicamentos para el Alzheimer, no quiero el medicamento para el Parkinson, no quiero el medicamento para nada de esto, hasta donde alcance la enfermedad y mi vida, hasta ahí. Eso es lo único permitido en México y en esos 3 lugares, en la Ciudad de México, Aguascalientes y Michoacán. Y está de pensarse. Está de pensarse porque entonces preferimos mantener vivos a nuestros familiares a pesar del dolor. Y esto también lo estuve pensando mucho lo estuve pensando. Esto tiene que ver, yo creo, insisto, recuerden que esta es la opinión que nadie me pidió de una noticia que vi en la tele mientras estaba yo desayunando. Que me impactó y me impacta. El hecho del suicidio asistido, de la eutanasia, del rechazo de los tratamientos paliativos, tiene mucho que ver con el duelo. Mucho tiene que ver con el duelo. Más allá de tu calidad de vida, más allá de tu muerte digna, más allá del bien morir, tiene que ver con la forma en la que ves la muerte. Que también pudiera yo tardarme otra media hora hablando de esto. La cosmovisión de la vida y la muerte. De estás listo para dejar tu cuerpo físico. Y dependiendo de lo que creas, ¿no? Dependiendo de lo que creas, es ya no existir, ser abono, pasar a otro plano. Yo creo
yo creo, que si todos estuviéramos listos para morir, si todos tuviéramos estas cuestiones como en paz, la gente fuera más amigable con el concepto de la muerte, reencarnar. Yo creo que el dolor, miren, ustedes lo han vivido, a mí no me van a venir a decir que no. Ustedes en algún momento han creído que se iban a morir de amor. En algún momento ustedes se han de haber desgarrado las vestiduras. Lloraron con la película de Coco, güey, o sea, cabrón. Si nosotros tuviéramos nuestras cosas en paz, nuestras experiencias bien asimiladas, aceptadas, perdonadas, si nosotros no tuviéramos el sentimiento de culpa que nos carcome todos los pinches días, si viviéramos como nos gustaría vivir, independientemente de tu situación económica, eso no tiene nada que ver. A la hora que dijeras, ya güey, ya estoy listo, ya estoy lista, ya, se acabó, no hay más. Yo sí lo acabo de vivir con mi papá. Falleció tu papá, está en una enfermedad terminal, no entiendo. Es como, insisto, ¿no? Es como cada quien tiene una visión, como cada quien tiene un ombligo. Pero, bueno, empezando por cuestiones legales, qué bueno que podamos decidir ok. Eso nos pone a pensar muchas cosas, ¿no? Claro. Miren, esto de la bioética en sí es esta parte como para regular la conducta, porque para eso es la moral, para eso son los valores, para eso existe la ley, ¿no? Para regular conductas y que nadie se pase de chorizo con nadie y que haya un castigo, una penalización para aquellos que fueron lastimados o violentados o transgredidos o... les recomiendo Unbelievable, inconcebible en español. Acabo de ver la miniserie, la verdad me gustó, está entretenida, te pone a pensar muchas cosas también. Y en ese sentido, bueno, legalmente es un apoyo, es una norma, podemos tener un campo más definido de actuar en cuestión de salud, pero insisto, esto no nada más es de no castigar al médico cuando uno le pide que termine nuestra vida o que nos ayude a terminar nuestra vida, o de que no se nos vea mal al rechazar un tratamiento paliativo cuando ya sabemos que no hay esperanza. Cuando nosotros lleguemos a ese punto de conciencia, va a ser mucho más fácil nuestro actuar. El decidir vivir y morir. Porque no me voy a meter en problemas, ni voy a hablar de cuestiones religiosas. Se acabó. Y se acabó porque ya me voy a dormir. Sí, muñeca, en Netflix, Unbelievable, en Netflix, Inconcebible, Fragmentos de una mujer, esa de Mar Adentro, no sé si esté en Netflix, es una película muy vieja de Javier Bardem, es un enfermo terminal de cáncer también creo, y él decide dejar de tener
el tratamiento paliativo, muy buena, de hace muchos años, pero muy buena. Dentro de esta recomendación de películas en cuestión de salud mental, hay una película de Jamie Foxx y Robert Downey Jr. Es un músico prodigioso que termina en las calles, viviendo en las calles, y con padecimientos de esquizofrenia, ¿no? Y también esa parte del vivir dignamente y ¿y cuál era la otra? No me acuerdo. Esa no la he visto. La decisión más difícil, esa no la he visto. Me la han recomendado. La voy a ver. Creo que está en Netflix también. Pero ese tipo de cosas son cuestiones morales, religiosas. O sea, entiendan, por favor. El hecho de la salud tiene por eso estos países que piden dos opiniones y un panel de expertos o cuestiones interdisciplinarias es porque la salud no nada más es corporal. Eso es lo que yo quiero que entiendan. La decisión de vivir no es precisa. O sea, si la decisión de vivir o no vivir fuera única y exclusivamente corporal, el cuerpo en 3 pesos se muere a la chingada y tu conciencia ni se entera. A eso me refiero. La decisión de morir, por eso te pide en Colombia que sea libre y en uso de tus facultades mentales. Esa es la parte que afortunadamente ya se despenalizó el hacerlo y que los doctores ya no van a ir a la cárcel por este tipo de acciones. Qué chingón, qué bueno. Pero es un tema ético, de valores, de premisas personales. En el momento en que yo esté conectada, en el momento que a mí me den diagnóstico de cáncer, de enfermedad terminal, Verónica va a decidir ya no recibir medicamento para eso y que la vida siga su curso. Y si ya estoy postrada y no me voy a levantar, de una vez, yo, ustedes, como dice Peñanito, y ahí es donde yo me pregunto, ¿y ustedes qué harían? No. Ya me voy, ya se me ven los ojitos así, chiquititos, tengo mucho sueño y ya va a dar medianoche y ya dije todo lo que tenía que decir. Los amo mucho. De verdad que si no los amara no hiciera yo esto, pero en parte también es para mí, como para compartir. Siento esa necesidad a veces. La decisión más difícil, no sé si está en Netflix, la voy a buscar. Oiga, pero si alguien que tiene cáncer a fuerza tiene que tratárselo, pues es lo que yo digo, esa cuestión de decisión sobre su propio cuerpo. Yo siento que es decisión de cada quien. El médico está obligado a decirte tus pronósticos, tus posibilidades, las opciones de tratamiento. Ya de ahí, bueno, ya sabrán, o sea, cada quien tiene que decidir. ¿Me explico? Mira, es como una enfermedad de transmisión sexual. El médico te la da, te da el diagnóstico. El virus del papiloma humano, chancro, gonorrea, sífilis, que yo, ya a estas alturas del pinche juego, carajo, ya tener gonorrea, ¿qué pedo? ¿No te bañas o qué? No, pero bueno, se dan los casos. El médico te da el tratamiento, te dice para que te cures y, o sea, y realmente no vas a tomarte el tratamiento o qué pedo. O sea, también estamos hablando de enfermedades mentales de otro tipo, ¿no? Estamos hablando de mira, nada más para ponértela bien barata. Te dan un medicamento por 20 días. Al 10º día te sientes bien y ya no quieres tomar el medicamento porque ya te sientes bien. Dime tú, si el médico te está diciendo 20 días, ¿por qué chingada madre? Ya compras el medicamento, ya tienes la caja ahí para los 20 días, tómate el pinche medicamento. Dijera mi mamá, ¿te quieres morir? Aviéntate las llantas del tráiler, ¿no? Aviéntate
al riel del tren. Pero eso ya es otra cosa, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de asistencia médica para terminar tu vida porque ya tienes una enfermedad terminal que no va a ser posible que te recuperes. Tan, tan. ¿No? Cuando uno se suicida en su casa por sus propios medios es suicidio. Tiene otras razones. Pero cuando estamos en el hospital, cuando estamos en una clínica conectados a aparatos para poder sobrevivir, cuando ya tenemos tratamientos paliativos, porque ya no nos vamos a poder curar, el tratamiento paliativo es eso. Alivia el dolor, el malestar, pero no va a curar ni madres. Ahí es donde se solicita la eutanasia, el suicidio asistido o rechazamos el tratamiento paliativo. Pero lo demás, te lo dije hace rato. Ay, Daniela, te lo dije hace rato. El mismo cuerpo busca sobrevivir. La calidad de vida depende de uno, no del médico ni del servicio de salud. El servicio de salud te da las medicinas, pero no está ahí viendo si te las tomas o no. Ya ven por qué este pedo no nada más es de vivir o morir, sino de bien vivir. Y que la vida digna no nada más es cuestión de salud física. Ya es bien pinche tarde, güey. Neta, ya me voy. Y me voy, y no me voy enojada. Pero la neta, estos temas tan cabrones. Y por favor, pongan mucha atención en su salud. No nada más física, sino acá tengan bien claro vivir, morir. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Yo opino lo mismo. Debemos de tener decisión de nuestra vida, cuerpo, alma, energía. Claro. Pero por supuesto, eso nos hace dueños de nosotros mismos. Esa conciencia de ser nos hace dueños de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Gracias a ustedes por verme, por oírme, todas las pendejadas que digo. Sí, vamos a descansar. Vamos a descansar. Descansen en esta idea. Y realmente, porque después de tantas pérdidas mías, de vivirlas tan intensas, si yo muriera hoy, mañana, estamos en paz. Yo estoy en paz. Yo hice todo lo que pude hacer y no hay más. Por eso estoy haciendo en vivos para decirles, agarren el pedo, ¿no? Un beso enorme para todos los que nos ven, y yo y mi alma, para todos los que me ven, después, a deshoras, yo, ya saben, estoy en un mensaje de distancia, ya lo saben, no hay necesidad de decirles, ¿sale? Yo también los quiero mucho, yo también. Un beso enorme y échenle coco y échenle ojitos. Hay que leer, papá, hay que leer, mamá, ¿sale? Cuídense, un beso.